cuando mi madre se enferma tan gravemente, yo decidí que iba a morir en casa. Sí. Viene el médico y le dice, hay que ponerla en estado de coma porque no aguanta más el dolor, no, es insoportable. Entonces decidí acostarme desnuda con ella porque tenía mucho frío, que no era frío, era miedo, temblaba. Entonces yo me saco la ropa y con mi calor corporal la abrazo. Yo dije, yo me acosté con la muerte porque yo sabía que a partir de ahí, en el momento que fuera bajando, ya se iba. Hola. Creo que te he visto alguna vez. ¿Me Yo parece? lo creo. Y además nos abrazamos mirando para el otro lado. Sí. O sea, para el famoso... Ahí está. Sabés que yo no sé qué me pasa con vos, Cocho, pero yo te veo chiquito siempre. O sea, te veo un niñito. No sé por qué. Ya Pues sos nos conocimos de abuelo. muy chicos. Te veo más chiquito, pero en el sentido de que si te miro a los ojos, puedo ver un niñito. O sea, tenés como esa inocencia de una criatura. Y estaba pensando, no sé por qué, mientras estabas por entrar, te veía y decía, ¿cómo habrá sido él con su abuelo en el taller de Mataderos? La República de Mataderos. La Me República, paro. me pongo de pie. Nací con un padre y una madre que fueron fantásticos, que me marcaron así un poco los mandatos que uno tiene Sí, para empezar obvio. la vida, como tenemos casi todos. Mi madre sentada arriba de la falda de mi padre. Mi padre corría, porque en ese taller que tenía su padre, o sea, el abuelo Francisco, tiroteador terrible de todas las vecinas, Alguien tenía que me salir. enseñaba, pero no, me enseñaba todo, un fenómeno. Mi abuelo, gaucho, ¿no? Bombachas de gaucho, siempre toda la vida, viviendo igual, porque él iba continuamente a la estancia Los Cerrillos, que fue la estancia de Rosas, el Santa Rosa, donde estaba todo lo que había hecho Rosas, todos los cepos, la historia de Rosas estaba ahí. Y yo iba ahí porque él abría los caminos, o sea, se ocupaba de hacer todo lo que es lo vial dentro de la estancia. Y cómo entonces me llevaba a mí, 6 años, 7 años me llevaba a mí. Claro, me llevaba a mí, le decía a la abuela, me acompaña Cochito, me lo llevo, qué sé yo, y resulta que ahí yo tomaba contacto con esa camioneta, una Ford 37, en el medio del campo, así que imagínate, solo, se me empezaron a mover, empecé a mover las muñecas y los brazos solos, a sentir lo que era un auto, ¿no? Siempre nombrás a tu mamá, a esa mujer que me decís que estaba arriba de la falda de tu papá, y a mí se me ocurre una mujer muy sexy. Sí, una mujer muy linda. Yo nací en la panza de Lucía, le decimos siempre la abuela Lucía, le quedó la abuela Lucía, que vivió a 95 años cantando y bailando, Grace. Ella me contaba que cantaba en la radio ahí en Maipú 555, cuando era soltera, cuando recién conoció a mi padre. Mi padre corría en su taller, como preguntaste del abuelo, estaban los fierros del auto de carrera de él. O sea, yo empecé a mamar todo eso. Nos mudamos por el trabajo de mi padre a santos lugares, entonces fui Boy Scout de Lourdes y alumno de Nuestra Señora de Lourdes. Ah, caramba. Y después de toda esa historia, Casi monaguillo. casi monaguillo. Era difícil ser monaguillo porque muy, muy movedizo. Me imagino. Y de ahí a Mataderos de nuevo, y ahí hice todo mi secundario en Don Bosco. Y soy un salesiano que todos los días tenía misa y confesiones. Y confesión. Y sí, había mi que... madre estudió también. ¿Te acuerdas de mi mamá? ¿Cómo no me voy a acordar? Yo te iba a preguntar, contame de tu madre. Me acuerdo de tu madre, me acuerdo de todo, me acuerdo de los hinchas de Racing. En mi familia había muchos secretos, Cocho. Muchos secretos. Pero antiguamente éramos todos así, Sí, eran secretistas todos. Pero el mío era pesado, ¿no? Y sobre todo siendo una mujer. Yo me acuerdo algo de tu madre, alguna vez contaste. La historia con mi madre, que es una historia, yo digo que es una historia de amor.
Hay una expresión que dicen que es el amor fati, ¿no? Que en griego quiere decir el amor de tu destino, el amor hacia todo lo que te pasó, porque eso que te pasó es lo que te conformó en quién sos vos hoy. Entonces entender ese destino mío. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué una niña de 4 años tiene que someterse a todo ese maltrato, a ese destrato, ¿no? A ese abandono fuerte? Ningún niño merece semejante vida. Y la ausencia de protección, ¿no? La ausencia de mi padre, que viajaba, que no estaba, y la ausencia de mi mamá, que no podía quererme. No miraba. No podía quererme. No miraba, no veía. Esa niñita no fue una niñita querida, digamos, no fue una niñita buscada, porque mis padres en realidad no querían ser padres. Mi papá creía que iba a faltar alimento en el mundo y que no había que tener hijos, y mi madre no le interesaba ser mamá. Era una mujer muy inteligente, él también, mucha formación, pero no querían ser padres. Cuando mi padre se va al Chaco, que era ingeniero civil, a hacer el catastro de la ciudad de Resistencia, conoce una mujer allá y se enamora. Entonces, habían pasado 10 años de casados y él se queda allá 2 años para hacer todo este trabajo y desarrolla esta relación. Mi madre, paralelamente, tiene otra relación con quien después iba a ser su marido. ¿Qué vos? Sí. Pero ella quería tener a los dos, como doña Flor con sus 2 maridos. Entonces la forma de atraerlo era quedarse embarazada de mi padre. Y ahí se queda embarazada de mí. Entonces yo vengo a este mundo, hija de mi padre biológico, que era mi papá, el que estaba en el Chaco, y ahí empieza una carrera difícil, muy difícil, porque yo me había convertido en el instrumento, en la herramienta que tenía mi mamá para manipularlo, para traerlo, para manejar ese amor que ella sentía. Claro. Lo quería traer. El hecho de que yo estuviera enferma hacía que mi papá viniera, entonces me operaron de apendicitis, un apéndice sano, me sacaron unas amígdalas sin anestesia, que eran amígdalas sanas, casi me cortan mi pierna izquierda, que estaba solamente inflamada, y me salvó una tía mía. Yo nunca supe cómo lograba mi madre convencer a un médico para operarme una pierna que con 2 antiinflamatorios y en 48 horas quedó bien. No, una locura. Yo digo que pasé hambre y yo pasé hambre, pero no porque no había plata en mi casa, sino porque a veces quedaba fines de semana sola, 3 años, menos también, fines de semana. Y yo recuerdo comer la leche condensada, la tomaba con una pajita tratando de no cortarme por los bordes, o un huevo crudo, pero que cuando lo rompía me acuerdo que se caía al suelo y no lo podía comer del suelo. Recuerdo haber ido con unas vecinas que me escuchaban llorar, pero que cuando llegaba mi mamá se enojaba mucho porque ella no quería que yo saliera de casa mientras ella no estaba. Sumado a esto, había un vecino que era un señor muy serio. Era uno de esos señores que vos decís, qué seriedad, qué persona, qué buena persona. Era mi vecino de mi casa, a quien mi madre le dejaba la llave para que me vaya a buscar al jardín de infantes. Soltero, casado, familia. Casado, me llevaba a mi casa y me abusó sexualmente desde los 4 años hasta los 7. Que cuando yo contaba y le decía a mi mamá lo que hacía, pero se lo decía con inocencia. Por supuesto. Porque a mí que ese hombre me muestre su sexo, sí, para mí era como si me mostrara una mano. O cómo se masturbaba.
no era algo que yo entendiera bien, ni siquiera cómo explicarlo. Recuerdo que me besaba y me ponía la lengua y me acuerdo que era el olor a cebolla, que era algo que a mí me parecía asqueroso y yo hablaba de eso con mi mamá, pero nada ¿Tu madre pasaba. lo imaginaba? ¿Qué creías que lo Yo imaginaba? creía que eso estaba bien, porque un niño no sabe cómo tiene que tocarlo un adulto. Yo empiezo el jardín y el colegio, y cuando voy al colegio yo hago lo mismo con mis compañeritos. Le quiero tocar a mi compañerito, a mi compañerita, quiero besarlos, quiero hacer cosas. Recuerdo que me señalaban, que había un gran rechazo a mí. Recuerdo que un día me dijeron, esta nena es asquerosa, eso no me voy a olvidar. Que tener mucho cuidado con lo que se le dice a los niños porque uno se acuerda para siempre. No te olvidas más. No querían que vaya a la casa de otros nenes, otras nenas, porque era la nena asquerosa. Entonces yo empecé ahí a entender que lo que me hacían no estaba bien, porque cuando yo lo hacía, No me era. retaban. Claro. Pero mi mamá no escuchaba. De hecho, lo negó hasta grande, que era un gran Pero dolor. ya tenía 6, 7, ya había pasado 7 años. Sí. Y un día viene mi papá a esas visitas que venía a Buenos Aires y estaba este señor parado. Este señor tenía una gran impunidad porque hacía lo que quería y nadie me escuchaba. Claro. Y ahí me animé. Era corajuda de chiquita. Y estaba mi papá y le dije, este señor me hace esto. Lo recuerdo. Mi papá me agarró de la mano, me llevó con mi mamá y esa misma noche fuimos a dormir a un hotel. Fue un tiempo que estuve durmiendo en un hotel con mi madre y mi padre y mi papá compró un departamento en Belgrano. Fue ahí donde me mudé a Belgrano. Fue un cordón umbilical que pude tocar con ese hombre porque fue quien me defendió y que me sacó de ese desastre. Fue el único que te respaldó. Es así. Mi padre murió asesinado cuando yo tenía 12 años. Quedó caratulado como un suicidio en el Chaco porque, bueno, esas cosas que pasaron, que el arma que tenía en la mano no era el arma de la bala que tenía en el corazón. Todas las cartas la letra era falsa, etc. Cuando mi madre va a buscar el cadáver, le dice, mire señora, que no se escuche más el apellido Alfano en la Argentina, en el mundo, en ningún lado, y a mí nadie me llama Graciela, me dicen Alfano, parece una cosa increíble. Alfano. Pero yo digo que mi padre me regaló la muerte, porque ahí mi mamá me soltó. Yo no era más herramienta para torturarlo. Esta misma historia podría haber resultado en un desastre de vida. Y sin embargo, de alguna manera, alguna herramienta tuve para poder salir de esto de esta manera, logrando cosas, ¿no? Cuando mi madre se enferma tan gravemente, yo decidí que iba a morir en casa. Sí. Porque yo quería. Sí. Y era una mujer muy difícil, mi madre. Cuando ella ya está muy mal, que el dolor era insoportable, porque sus metástasis, pensá que pesaba 28 kilos, ¿te acordás que era una mujer grandota que quedó sumida? Seguro. Entonces ya viene el médico y le dice, hay que ponerla en estado de coma porque no aguanta más el dolor, no, es insoportable. Pero estaba tan flaquita que había que ponerle una planchita para que pueda, y esa planchita iba lento. Entonces yo viví todo el miedo que sintió de morirse, porque ella sabía que de ahí ya no iba a volver. Y todo ese miedo, todo eso fue pasando y temblaba fue una situación tremenda, de un dolor tremendo, de una humanidad, ¿viste? Cuando te sacan capas, es como, ¡pah! Ya no hay nada, la cabeza te estalla, no hay pensamientos, hay solo acción, hay emociones, es un tsunami. Entonces decidí acostarme desnuda con ella porque tenía mucho frío, que no era frío, era miedo, temblaba. Entonces yo me saco la ropa y con mi calor corporal la abrazo.
yo dije, yo me acosté con la muerte, porque yo sabía que a partir de ahí, en el momento que fuera bajando, ya se iba. Entonces yo le puse mi cabeza en el pecho. Seguía temblando. Le dije, pensar, mami, que tus ojos fue lo primero que vi cuando nací. Y ella me mira y me dice, y tus ojos van a ser lo último que voy a ver antes de irme. Claro. Y ahí se fue fuerte, durmiendo. nena. Fue como ¿viste? Cuando ya desarmás, ya decir, después de esto, ¿qué otra experiencia en la vida puede superar morirme con mi madre? Entender todo desde el principio hasta el final. Entender que todo esto tuvo un sentido para ella y para mí. Sí, pero muy fuerte. Y en ese momento me dio un amor tan impresionante que yo dije, hagas lo que hagas en tu vida, no te voy a poder odiar nunca porque te adoro. Seguro. Porque te amo. Y ahí se fue. Se fue yendo, se fue durmiendo. Esa epifanía, no sé cómo decirlo, esa experiencia, yo digo que ahí murió Graciela Alfano. Y nació otra persona. Nació un Himalaya humano. Digo, yo soy tan bien parada en mí misma, porque yo ya había hecho un trabajo para incorporar mi padre, que no había estado en mi vida, y ahora era la incorporación de mi madre con toda la fuerza de lo femenino, con todo lo que una mujer puede sentir. En la vida es lo que te toca y es lo que hay. Y vos haces con todo eso todo lo que mejor podés hacer. Siempre digo yo, la gente te ve, caso mío, me dice, ¿cómo la pasan ustedes? Champán, las promotoras, ellos ven el podio. Yo corrí como 1000 carreras y debo haber ganado 50, 80, el 5%, y fueron muchísimas. Pero vos sos un ganador, pero igual sos un fueron campeón. Muchísimas, pero te quiero decir que he perdido más de las que ganaste. 95%. Y he sufrido el 100% de las carreras, porque el hacer una profesión, entrar por lo que yo te dije, esos mandatos que hoy, imagínate, mi padre era un buen corredor, entonces yo agarré esa profesión y dije, bueno, voy a tratar de ser lo que realmente me gusta, que es manejar autos de carrera y tratar de lograr algo que hizo mi padre, lograrlo. Uno va desarrollando una actividad tratando de ser también un Himalaya, o el Aconcagua, aunque sea, y no es fácil, porque todos los días es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, y empezar a dejar cosas que te gustan para desarrollar tu profesión. Hay momentos que tenés que elegir, porque es así. La familia. Sí, la familia la empezás a dejar de lado, la empezás a alejar, empezás a hacer viajes, empezás tu cabeza a concentrarse con un deporte que está rozando, por lo menos en mi época, la muerte. Yo sabía que tenía que cuidarme el físico, ser un atleta, hacer gimnasia, pensar bien, porque yo sabía que si me equivocaba, me mataba. De los años 80, 70, 80, 90 he perdido grandes campeones al lado mío, se han matado. Roberto Mouras se mató, íbamos juntos, yo iba 7 segundos atrás de él, frenó, una tontería, frenó, se le corrió el auto, ¡pum!, le pegó un montículo de tierra, que por supuesto los organizadores, unos imbéciles, habían dejado ahí, y se mataron los dos. Y de la muerte mía, pasaron 7 segundos que él pasó primero. Podías haber sido vos. Claro, yo cuando llegué, tiré el casco, me puse a llorar de la bronca. Dije, ¿cómo puede ser que dos tipos se maten así en forma tan idiota? Se me pone todo el cuerpo mal, ¿me viste la piel de gallina? ¿Y esa imagen no te volvía cuando subías? No, porque yo me iba a entrenar para saber que tenía que hacerlo bien y que no me pase y que ningún pájaro se me cruce al lado. O sea, más concentración. Mucho más concentración. Vos le metías más laburo. Más laburo y confiaba mucho en mí. Pero por supuesto, nunca fui un loco, porque yo sabía lo que podía pasar y simplemente desarrollaba una pasión. Casi te congelás. Eso también. Pero yo no entiendo, ¿cómo corrías con una camisa de seda? Antes se corría en bermudas. Yo corría No, pero ¿cómo era eso? Porque era así, no había... Pero vos no sabías que había nieve ahí arriba. No sabía. Nadie te dijo. No, porque
fue una carrera que yo salí de San Juan Internacional a Chile. Corrí, pasé las montañas de ahí, Aguas Negras, 4.620 metros de altura. En el auto de carrera vas al auto de carrera, puede hacer frío, pero no había nieve, no había nada. Era el mes de abril, primeros días de Estabas abril. en camisa. Corríamos en camisa, jeans. La elegancia nunca la íbamos a perder. No, obvio. ¿Y? Para allá todo bien, y gano, yendo. Cuando a los 2 días vamos a volver, que es un domingo, desde el viernes a la noche que nosotros pasamos, empezó a nevar. Empezó a nevar, una nevada terrible, durante 1 día y medio. Cuando voy a salir de La Serena, de Chile, de Coquimbo, y yo, como había ganado, largaba primero, me dice, mire, López, allá arriba ve que está todo nublado, que yo, bueno, hay una tormenta hace unos días, pero quédese tranquilo que lo van a parar y si no se puede pasar. Ya mandamos nosotros la delegación, adelante, los comisarios deportivos, toda la organización. ¿No te paró nadie? Primera, a fondo, otro loco, Oscarcito Raco, 20 años los dos, 22 años los dos, para arriba con el Peugeot 504. Empezamos a ver nieve, piedras, empecé a esquivar, ya en vez de ir en cuarta y tercera, en primera y segunda, despacio, despacio. Entonces, para hacerla lo más rápido posible, mi acompañante abre el techo corredizo, se saca el cinturón y se pone arriba del techo para dirigirme a dónde manejar. Y yo tratando de ver, en definitiva, me dice a la derecha. A la derecha, ¡puc! Doblamos en el precipicio. Ya hizo así el auto, cuando para abajo, nos tiramos adentro del auto, nos quisimos agarrar, nada. Por suerte era tanto la nieve que empezamos a caer en cámara lenta, 100 metros, una eternidad. Le digo, Oscarcito, ¿estás bien? Estaba de cabeza allá, yo sentado en el asiento de atrás, no adelante, sentado, agarrado a la butaca, golpeado pero sanos. Camino 1 kilómetro muertos de frío. Vos en camisita, la Todos famosa. los dos igual. Los deditos. Por suerte encontramos un auto. Cuando encontramos un auto dije, bárbaro. Meto la mano en la cerradura, abro el auto, un Falco, me acuerdo, lo acuesto atrás a Oscarcito y yo me tiro adelante. Ahí estuvimos 4 o 5 horas. Gracias a Dios que encontramos el auto. Nadie nos encontraba, porque estaba todo tapado de nieve. Y escucho voces como a las 5 de la tarde. Yo dije, nada, que voy a escuchar voces. Bueno, 3 gendarmes chilenos en mula con capotes buscándonos. Ah, qué bueno. Un mes después comiendo en una mesa de amigos y varias personas más, en el Automóvil Club Argentino, me dice, escuché tu historia, qué sé yo, que te metiste en un Ford Falco, qué sé yo. Era mío. Y no, te encontraste al dueño del Ford. Era mío y yo pasé 2 días antes y con la nieve lo tuve que abandonar y me llevaron en una camioneta porque yo sabía que ahí no podía quedar. Me dice, pero ¿cómo entraste? ¿No rompiste ningún vidrio? Digo, no, yo hice... Estaba abierto. Estaba abierto. Me dice, no, yo lo cerré con llave. ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo abrió? Mi fuerza del dedo de Dios. Y vos me decías si yo me considero un tipo de suerte. Sí, yo laburo para ser un tipo de suerte. Trabajo, pongo fichas en mis hijos, todo el día estoy haciendo cosas. Porque la vida es un laburo. Claro, la vida es un laburo. En mi vida yo nunca pensé todas las cosas que me fueron pasando. Y la vida me llegó y otro trapié me tuve que separar a los 65 años. ¿Sabes lo de los 65 años? Sí, sí. Me separo de una persona. Cochito, porque Cochito es mi papá, Juan Manuel, que tiene 41, 42. Es mi papá. Me dice, ¿cómo te vas a separar? ¿A vos te parece que esto tenés un hijo? ¿Qué? Digo, Juan, la vida me pone en esta posición y yo tengo que aceptarla, que es la vida que me pone y yo decido de mi vida. Y la vida me puso adelante otra persona y yo a los 67 años me volví a enamorar. Bien. Pero esperá, me volví a enamorar. Que ni se Bien, me ocurrió porque de la vida, te envidio por eso. Ni me lo conté que me iba a enamorar, ni me digo, no sé, anda, entonces ya está, ya hice, ya tengo tanto para seguir haciendo. Se cruzó un conjunto de cosas en una persona que así estoy. Y tengo la suerte que siento lo mismo de esa persona. Porque es muy lindo sentir que te están cuidando y ver la cara del amor como cuando yo tenía 30 años. Nunca me imaginé que iba a conocer a otra persona y me iba a casar. Porque yo era soltero, no me había casado con Mónica. Eso me da envidia. Y Mónica y Verónica eso me da envidia. fantásticos. Eso me da envidia.
Y bueno, Sí, me da ya te envidia. va a pasar. Sí, Yo sí, nunca sí. imaginé que me iba a pasar. ¿Vos crees? La gente me ve y cree que uno programa. No, uno programa trabajar, Pero mantener la vida. estás abierto para querer. Yo, bueno, Y sí, tuve un dolor grande que pude asumirlo ahora. No es que lo tengo hoy ese dolor, sí. sino que fue un dolor que tuve, que no acepté, que no lo pude procesar. Y viste, cuando uno lo niega y dice, no, estoy regia, estoy bárbara, Esto no soy pasa diva, soy nada. leyenda, a mí nada me toca, viste. Claro, yo Y soy después una queda reina. todo ahí atascado, hecho un nudo, y vos decís, ¿por qué? Porque candidatos hay, pero viste que no hay caso, no te gustan, le gustan a todas tus amigas, todo el mundo dice, este es fantástico, no, vos no, vos no, vos no. Hasta que te das cuenta que hay que hablarse a uno mismo con sinceridad y decir, En el mirá, espejo. acá sufrí, En el me espejo. dieron un par de cachetazos, quedé dada vuelta, viste, vamos a aparecer, vamos a pasar por todo esto, vamos a expresarlo, ¿no? Y yo creo que a partir de eso, de reconocer lo que a uno le pasa, es donde uno empieza a desanudar, porque somos amor. Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Pero yo te quiero interrumpirte por esto. ¿Sabes cuál es el problema? Que todo el mundo puede ser así, pero la diferencia es que cuando uno lo conocen, a vos te conoce todo el mundo, a mí me conocen varios también, somos el centro de este quilombo que tenemos. ¿Entendés? Esto le pasa a otra persona y sufre igual que nosotros, todo igual, pero sentirá su amigo y ella o él. Vos lo que contás, a mí lo que me pasó, era el centro de mi grupo de gente y amigos, y es una carga terrible. Es verdad. Es una carga terrible. Además, porque quien te conoce, quien se acerca a vos, tiene como una burbuja psicológica en el medio que dice, ay, yo ya lo tengo, porque hizo esto, le pasó esto. Claro. Y no se toma el trabajo de ver quién sos. ¿Cómo es? Pero a vos te pasa esto, pero con todo lo bien que te va, y tenés resuelto esto, y tenés resuelto lo otro, y te va bien en tu carrera. Sí, me va bien en todo, pero cuando me dan un sopapo me duele. ¿Cómo? Cuando me humillan me duele. Simplemente cuando estás enamorado y perdés ese amor por circunstancias tuyas y de la otra persona, que seguramente con el tiempo te das cuenta que hay casi un 50% en ambos lados. ¿O vos crees que el amor se termina? No, ¿El amor se termina? No, nada se termina. Siempre comienza algo nuevo. Cuando uno ama mucho y de pronto sufre mucho, también, ¿qué es lo que te pasa? Porque cuando el amor se termina, pasa algo, qué sé yo, vos te quedás ahí. Entonces, la viviste. Sí. Entonces, reconocer, no hacerse el vivo. Decir, acá sufrí mucho, pero tengo ganas de nuevo. Yo creo que es el principio de que ese canal vuelva. Pero yo no sé si es el tengo ganas. Es decir, yo creo que es como una cosa que vas caminando por la calle y te dice, ¿te puedo acompañar? Bueno, vamos. Esta es una cosa mágica. Mirá qué lindo lo que decís. El tema de cómo las divas, digamos, ¿no? Las mujeres, estas exitosas que somos, ¿no? Tenemos que afrontar una pérdida, como es el amor, un abandono, que te deje un hombre, ¿no? Y eso sí me pasó, bueno, lo puedo decir con Matías, porque empezó que me acuerdo que no daban 2 pesos por este amor, pero fue un amor que duró 9 años. Las parejas se sabe cuándo empiezan, no se sabe cuándo terminan. Y yo creo que me llevé puesto al mundo por él. Le llevaba 25 años, entonces yo decía, pero escúchame, un hombre hace esto, lo aplauden, lo hago yo y me dicen de todo. Pero no me costó, porque realmente lo amé muchísimo y con toda mi alma. En el momento que él me deja, fue un momento muy difícil para mí, primero porque no podía aceptar que un hombre me abandone a mí, o sea, a la diva, al ícono. El Himalaya. Al Himalaya, ¿qué me está pasando? Entonces hay un proceso de negación, que es un proceso de destrato con uno mismo, porque vos no lo reconoces, te haces la viva, y después encima al año siguiente nos convocan para un programa donde él estaba con su novia, y de nuevo yo no expresaba el dolor que me producía verlo de esa manera, yo recuerdo este baile en el barro donde se tocaron y ella inclusive puso la mano sobre la bragueta de él, fue algo muy duro. Yo sentí que tenía acá un dolor, y después en el programa, por más que estábamos separados, yo seguía, era un sufrimiento horrible ver eso. El hecho de no haberlo reconocido me llevó realmente a un estado
espantoso, a una depresión muy grande. Yo, Cocho, estuve con antidepresivos durante 10 años. Me mareaba, tenía vértigos, volvía a casa los sábados, tenía lo que se llaman los síndromes divagales, ¿viste? Tenía a mi amiga que venía ya con la palangana y la toalla porque vomitaba, me pasaba de todo, era una cosa horrenda. Pese a todo eso, pese al dolor emocional, a estar descompaginada físicamente de una manera horrenda, todavía yo no me podía aceptar a mí misma. Claro. O sea, yo no podía decirme a mí misma, mirá, Gracielita, te pegaron un par de sopapos, estás hecha pelota. Entonces, eso es un poco el mensaje que doy hoy. Es, no creamos que negando algo y haciéndonos los fuertes, realmente somos fuertes. Lo único que vamos a lograr es hacernos cada vez más pelota. Sí, no tengo duda. Qué ganas tengo de que nos volvamos a ver de nuevo, no sé si como antes, pero disfrutar de esa energía que tenés. Son confesiones. Cochita. Gracias, Cochita. Son confesiones. Gracias. Gracias a vos, Grace.